Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos nuevamente con ustedes en su programa Consulta Médica Clínica. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Melara, médico anestesiólogo, quien conversará con nosotros acerca de lo que es la tanatología. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Y ya entrando en materia, ¿qué es la tanatología? La tanatología, como vemos en la presentación, proviene de una raíz griega, la cual es thanatos, que significa muerte, y logos, tratado o estudio. Entonces venimos y unimos las dos palabras y vemos que es el estudio de la muerte, o trata de la ciencia que estudia la muerte, ¿verdad? El tanatólogo es aquella persona que atiende a pacientes a los cuales les ha sido diagnosticada una enfermedad terminal y probablemente van a morir en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la tanatología y quiénes son los que ejercen esta especialidad? La tanatología es benéfica, ya que en el momento en que los especialistas le dan el diagnóstico al paciente, empiezan los tratamientos específicos para tratar de contrarrestar la muerte. Pero en un buen porcentaje de casos no se puede lograr bloquear el estado patológico por el cual el paciente va a fallecer. En estos casos los médicos le dicen que es de mal pronóstico y a veces son dados de alta de los hospitales para cuidados en la casa. Entonces los beneficios que tiene la tanatología es el apoyo adecuado de la familia, del enfermo como tal y de todo el personal que está alrededor del paciente en la casa, ¿verdad? En términos generales. Apoyo tanto médico, apoyo también psicológico, apoyo social y además apoyo espiritual, que es muy importante tanto para el enfermo y para los familiares. ¿Quiénes son los que hacen tanatología? Porque entiendo que no solo es de exclusividad para que la haga un médico, ¿verdad? La tanatología puede ser practicada por cualquier persona o personal afín a la medicina. Pueden ser personal de enfermería, personal paramédico, psicólogos, gente incluso que está fuera de las especialidades médicas, pueden hacer su diplomado en tanatología y poder ocuparse de este tipo de enfermos, ¿verdad? Gente que usualmente está deseosa de ayudar a este tipo de gente, incluso gente de iglesias, gente de sociedades filantrópicas también pueden colaborar pudiendo estudiar y dedicarse a este trabajo. Usted dijo acerca del paciente en estado terminal. Sí. ¿Podría decirnos las etapas por las que pasa un paciente después que se le hace el diagnóstico de una enfermedad como un cáncer, por ejemplo? Sí, en el momento en que nosotros como médicos hacemos un diagnóstico por cáncer, el paciente, en primer lugar, se le dice y el paciente entra en una etapa, en primero, de negación. Como vemos, yo tengo una diapositiva en la cual vemos de que primero, la etapa primera es la de negación. El paciente se aísla. Además de aislarse, viene la etapa de rabia o de enojo, que usualmente esta etapa de rabia y de enojo la tiene con Dios. Es lo típico. Usualmente se enoja con Dios, se enoja con su familia, se enoja con él mismo. Él
trata de buscarle explicación por qué razón ha llegado a tener esa enfermedad, ¿verdad? Y en ese momento empieza a haber posteriormente una etapa de depresión. El paciente entra en una etapa de depresión, se vuelve melancólico, triste, con llanto fácil, ¿ya? Es el momento en el cual a veces los médicos deciden darle medicamentos antidepresivos, pero a veces lo más importante es el apoyo como familia. Posteriormente viene la etapa de aceptación, ¿verdad? En el cual el paciente acepta su enfermedad y no significa que está feliz de tenerla, pero empieza en un proceso de aceptación en el cual ya él está en un estado estable, se puede decir, valga la redundancia, y empieza a tener o hacer algo bueno por su enfermedad para tratar de poder llegar a una adecuada culminación. Yeah. Entonces, ¿en qué etapa es donde interviene más el que maneja esta especialidad de la tanatología? En todas. En todas. En todas, porque definitivamente el tanatólogo es como un puente entre lo que es el desgaste familiar que tiene la familia, desgaste psicológico, emocional, económico, que es importante, financiero, también el desgaste que se tiene en una enfermedad terminal, y el desgaste emocional del mismo paciente. Y también la gente que lo rodea, a veces personal que se encuentra cuidándolo en la casa, se desgastan emocionalmente, ¿verdad? Cuidándolo. Entonces, en todas las etapas, el tanatólogo sirve como una guía o como una directriz para la culminación adecuada del enfermo terminal. Tiene que ver tanto al paciente como a los parientes, ¿verdad? Porque ellos también manejan bastante estrés. Los familiares son los que más se desgastan. Entonces ellos necesitan a veces apoyo psicológico y psiquiátrico, a veces necesitan de medicamentos para poder conciliar el sueño. A veces ellos entran incluso hasta en depresión por lidiar con la enfermedad de su familiar. Sí. Entonces es una enfermedad seria, puede ser una situación bien seria. ¿Qué sería darle una buena muerte al paciente? ¿En qué consistiría eso? Pues una buena muerte es darle los cuidados médicos adecuados a un paciente, no exagerando ni prolongando la vida, ni prolongando el dolor, porque a veces el médico en términos generales busca prolongar la vida, pero a veces nosotros como médicos no nos damos cuenta que a veces al prolongar la vida estamos prolongando el sufrimiento del paciente. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llegar, cuáles son nuestras limitaciones y tratar de prolongar la vida, pero en calidad de vida del paciente, no en tiempo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el buen morir es concientizar al paciente de lo que él tiene, el diagnóstico que él tiene, entender el tratamiento que se le va a dar con analgésicos, con alimentación, los cuidados, y concientizar también al paciente de que deje todo en orden, ¿verdad? Desde el punto de vista familiar, que todos sus papeles de este mundo, él los deje bien establecidos, ordenados, su familia quede bien, ¿verdad? Y no como alguna gente de repente se muere y hay desórdenes legales de todo tipo. Entonces el paciente debe de orientársele a eso. Eso es un buen morir. Y a la familia concientizarla también de que no se termina ahí la cosa, pues que él se nos va a ir de este mundo, pero que existe algo más allá. Y eso sirve de apoyo para la familia para poder continuar posteriormente después de que el familiar querido se haya ido. Bien. ¿Alguna otra recomendación que pudiera darnos para cuando estemos con un paciente de esta naturaleza? Recomendaciones importantes y que siempre se ha tenido
todos los libros lo mencionan, es el apoyo espiritual. Independientemente de la creencia religiosa del individuo, lo que nos genera o el motor que nos hace seguir adelante como personas que somos, como individuos, es la creencia en un ser superior, en alguien creador de todo, el controlador de todo. Entonces, ese soporte, el soporte del enfermo terminal con el aspecto espiritual, es básico, es elemental para poder pasar esa escalera hacia el más allá. Perfecto. Estuve junto a mi querida amiga Isabel en los últimos momentos de su vida. Todavía recuerdo el rostro que tenía iluminado con una sonrisa y de repente me tomó la mano y me dijo, ahí está el Señor. Ella me quería mucho y me dijo, hermana Rinita, vámonos con el Señor. Ahí está el Señor. La dejé esa tarde y a medianoche me llamaron que ella había pasado a la presencia del Señor. ¡Qué muerte más dulce! ¡Qué dicha más grande! El salmista lo expresa de la siguiente manera y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El paso de la muerte es llamado el valle. Un valle que todos vamos a pasar, porque Dios ha determinado una hora para morir a todo ser humano. Y es una realidad que no podemos evitar. El salmista decía, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? La Biblia no se presenta a la muerte como la terminación desesperanzada de una conciencia humana, sino como algo con la esperanza de la resurrección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, decía el salmista. El miedo universal y paralizante de la muerte ha sido quitado de la vida de los creyentes, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte cuando Él murió y resucitó al tercer día. Cuando ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando vemos venir la hora solemne de la muerte, podemos volver nuestra alma y decir, no hay nada que pueda dañarme, porque la palabra de Dios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como si nos dijera, no temas, yo estoy contigo. Y eso es suficiente, porque Él nunca nos ha fallado. La muerte nos recuerda la brevedad de la vida. Es por eso que debemos buscar con urgencia el camino que nos dé la certeza de un destino eterno con Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi pregunta para ti sería, ¿estás en el camino a la vida eterna? Yo te invito en este momento a que entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Solo Él garantiza una eternidad con Dios. ¿Por qué no le dices ahí donde estás, con todo tu corazón, Señor Jesús, creo que tú eres el camino al cielo. Creo que solo tú me garantizas el poder vivir esa vida eterna que Dios me ofrece. Perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón y te entrego mi vida hoy. Amén.